Hola, me da gusto estar nuevamente juntas aprendiendo de la palabra del Señor con este tesoro en la Biblia que tenemos en el libro de Segunda de Reyes. Veamos. El rey Joram de Judá, cuyo nombre significa exaltado por Jehová, fue el rey que por su rebeldía contra Dios fue sepultado en deshonra. Quizás sea la historia de muchas personas que pudiendo rendirse al Señor en humildad y sumisión, para que luego Dios mismo lo exalte cuando fuere tiempo, más bien escoge ser rebelde ante la gracia del Señor y su fin será de deshonra y vergüenza, no solo aquí en la tierra, sino por la eternidad. Luego de la muerte de Joram, rey de Judá, subió al trono su hijo Ocosías a los 22 años. En el pasaje paralelo de Segunda de Crónicas 22, dice que Ocosías empezó a reinar a los 42 años. Lo más probable es que el copista de Segunda de Crónicas se equivocó, puesto que las letras hebreas son muy parecidas unas a otras y algunas solo se diferencian por pequeñas marcas. Pero si no se está atento se puede errar. Pero el Señor por eso preparó los demás testimonios inspirados por Él para que al escudriñar su palabra podamos discernir lo que realmente es. La madre de Ocosías fue Atalía, hija de Acab, nieta de Omri, ambos reyes de Israel, del reino del norte. El texto bíblico dice que Atalía era hija de Omri, como nos señala el versículo 26. Lo que quiere resaltarse aquí es que ella era perteneciente a la dinastía, a la descendencia de Omri, quien fue el padre de todo un linaje de reyes perversos en Israel. Incluso fueron peor que el linaje de Jeroboam, como nos dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 16:25. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Ocosías anduvo en el camino de la casa de Acab. Como su padre Joram, no quiso tener como referente de vida a su abuelo Josafat ni a su bisabuelo Asa, sino que su modelo de vida y reinado fue Acab. El texto bíblico nos dice algo muy interesante, nos dice el porqué de esto. En 2 de Reyes 8, versículo 27, dice así la escritura: anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Sí, porque era yerno de la casa de Acab. Esto significa que también se casó con una mujer que era de la familia de Acab, rey de Israel. Es decir, insistieron en emparentarse con gente que abiertamente rendía culto a Baal y que se rebelaban contra Dios, el Señor. Ocosías entonces fue influenciado por su esposa y por su madre en el culto a Baal, en el culto a demonios. Su madre era consejera para que actuase impíamente, como nos dice la Escritura. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Eso está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 22, verso 3. Esto nos da a conocer cuán vulnerable es el corazón humano que cede a los malos consejos de quienes lo rodean. Lo más triste es que quien le incitaba a corromperse era su madre, cuando más bien era la llamada a darle consejos de bien, de búsqueda al Señor. Qué triste es cuando el papel de una madre se convierte en tropiezo para sus hijos. Y qué juicio del Señor acumula. Aunque los hijos son responsables de a quién escuchan y no será tomado por inocente,
pero la voz de una madre pesa en el oído y en el corazón de un hijo. Qué gran responsabilidad tenemos las madres cristianas para aconsejar a nuestros hijos. Por eso el Señor nos dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Debemos meditar qué consejos les damos a nuestros hijos. ¿Son conforme a la sabiduría de este mundo o a la sabiduría de la palabra de Dios? ¿Hacia dónde los conducimos con nuestros consejos? ¿Hacia Cristo o hacia el mundo? Dependiendo de ello, se puede vislumbrar el fin de la vida de nuestros hijos, como lo señala el verso bíblico. Miren al final de este verso. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Ocosías recibía no solo los consejos de su madre, Atalía, sino que de hecho era también influenciado por su esposa, que procedía del linaje de Acab, como inferimos en el verso 27 de Segunda de Reyes capítulo 8. Esto también nos señala que un varón puede ceder a las palabras de su esposa, lo que nos muestra nuevamente el papel de una hija de Dios, no solo en su papel en la maternidad, sino también en su papel de esposa en el matrimonio. La pregunta es, si Dios evaluara nuestra influencia sobre nuestros esposos, ¿la aprobaría o no? ¿Estamos siendo instrumento del Señor para alentar al esposo a ser fiel a Dios o no? De la manera que influenciemos en la familia para que sean fieles al Señor, nos dará luz sobre nosotras mismas, si estamos bien delante de Dios o no. En realidad debemos entender que de todas estas cosas nos juzgará el Señor. Ahora, es necesario también señalar que una esposa y madre cristiana puede ser fiel al Señor en su consejo e influenciar en el hogar, pero el esposo y los hijos, si no desean oír su voz, exenta está de ser juzgada y libre de responsabilidad porque hizo lo que debía para honrar al Señor en medio de los suyos. Así que no nos cansemos de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos, como nos alienta el verso de Gálatas 6:9. Que el Señor nos fortalezca y adiestre cada día por su palabra y su espíritu, para ser de buena influencia para nuestra familia. Nos vemos en la siguiente lección. Dios las bendiga.